Estamos haciendo el programa esta mañana, como ya les he comentado, en el piso 29 de la Torre Mayor, sobre Paseo de la Reforma. Estamos en las oficinas centrales de Deloitte y me da muchísimo gusto tener en esta mesa a Francisco Pérez Cisneros, socio director general de Deloitte. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, muchas gracias, Pascal, bienvenido a tu casa. Gracias por la hospitalidad para hacer el programa desde este lugar. Me acompaña también Rodrigo Pacheco. Juntos vamos a hacerle algunas preguntas a Paco que yo creo que son necesarias respecto del entorno que se está viviendo, el entorno político, el entorno económico. Y comenzaría por preguntarte, ya que Deloitte se ha especializado en esto a través de la publicación regular de su barómetro, esa toma de pulso del sector empresarial en México, pues, ¿cuáles son las prioridades que debe tomar en cuenta la alta dirección para navegar en estos tiempos inciertos, Paco? Mira, Pascal, a manera de antecedente, déjame decirte que nosotros hemos visto ya un comportamiento de hace algunos, casi un año para acá, que las prioridades o las preocupaciones de los empresarios se han modificado. Antes, nosotros los que escuchábamos que lo que más les preocupaba era el tema de corrupción e inseguridad. Y no es que eso no les haya dejado de preocupar, pero ha avanzado de manera muy rápido lo que nosotros le llamamos los desacuerdos políticos, y no es otra cosa que lo que tiene que ver de las elecciones. Hace un par de años, los desacuerdos políticos en sus preocupaciones, estábamos hablando a lo mejor de una cuarta posición en la preocupación. Actualmente es la preocupación número 1, ha desplazado de manera muy importante, por ejemplo, a la parte de, como les decía, de la corrupción y la inseguridad, que se empató, que son problemas reales de nuestro país, pero el tema de desacuerdos políticos ha llegado a tal la preocupación de los empresarios que actualmente es el número 1. Y ese es el entorno, un poco lo que comentabas. O sea, ¿qué es lo que tienen que contemplar los empresarios? Es precisamente el entorno político, el entorno de gobierno que está en nuestro país, porque es lo que finalmente va a sentar las bases para el ambiente de negocios en donde los empresarios mexicanos se desenvuelven. Yo en estas pláticas siempre te he comentado, Pascal, que a mí siempre me ha llamado la atención cómo cuando a los empresarios se les pregunta alrededor del entorno de negocios en donde se desenvuelven, casi siempre no califican tan bien ese entorno de negocios, porque lo correlacionan mucho con el gobierno, y que me parece que no está tan mal correlacionarlos, porque el gobierno es el que sienta las bases para, digamos, que pone las reglas del juego para que tú te puedas desempeñar en el partido. Y casi siempre comentaban como que el entorno político, según sus menciones, no era favorable. Sin embargo, cuando les preguntábamos cómo les fue con respecto al año anterior, más del 70% siempre dicen que les fue mejor o igual al menos. Y cuando les preguntábamos cómo les va a ir con respecto a un año hacia adelante, y alrededor del 90% siempre contesta que le va a ir mejor o igual. Y a mí siempre me ha llamado la atención, porque pareciera ser que para los empresarios en ese entorno piensan que a mí me va bien porque yo soy bueno, porque yo sé hacer las cosas a pesar del entorno. Y muchas veces lo comentamos aquí, que decíamos, si bien es cierto que los empresarios mexicanos tienen gran habilidad, también tenemos que reconocer que nuestro entorno ha sido favorable. Y si no, muchas veces hemos dicho, si no, preguntémosles a los empresarios del sur de nuestro continente, y yo te apuesto que los empresarios argentinos o los empresarios brasileños, recientemente acabo de estar yo en Venezuela, una situación, como todos sabemos, muy, muy incómoda, donde la realidad de las cosas es que son empresarios igual de capaces que los mexicanos, pero si estás en un entorno adverso, muy difícil hacer negocios. Y ahora me parece que eso es lo que empieza a salir a flote en la mesa, en el pensar de los empresarios, que dicen, pues sí, no me agradaba el entorno, el ambiente que existía, pero les empieza a preocupar aún más porque ahora pudieran ver de alguna manera ciertas amenazas, o ciertas, más que amenazas, incertidumbres en ese entorno. Más que las incertidumbres económicas, ¿te parece? Porque vaya que hemos tenido episodios de incertidumbre económica en torno del Tratado de Libre Comercio, en torno de las tasas de interés, en torno de muchas cosas provenientes de Estados Unidos, nuestro principal socio. ¿Pero te parece que la política empieza a desplazar a la economía como fuente de preocupación de los empresarios? Sin duda alguna, esa es ahorita la principal preocupación. Y también, siéndote muy honesto, me parece que de la misma manera está
como ha sucedido en el entorno con el TLC, cuando ganaron las elecciones Trump, los temas de las tasas de interés, la fortaleza del dólar de repente, todo el entorno global, como en ocasiones se sobredimensiona, se sobrereacciona, porque ya después hemos visto cómo las aguas toman su lugar y después otra vez comienzan a hacer ruido y vuelve a subir un poco, pero vuelven a tomar su lugar. De la misma manera, si bien es cierto que es una preocupación para los empresarios, me parece también que eventualmente tendrán que tomar las aguas a su nivel. Paco, y en este sentido, ¿qué recoges en términos de las decisiones, por ejemplo, de inversión, las inversiones de contrataciones? ¿Dirías que hay cautela o de plano hay aversión? Es decir, cautela, pues se mantiene, haces un presupuesto muy conservador, pero haces un presupuesto, o de plano ya están pensando en decisiones estratégicas de otra naturaleza. Mira, yo he visto los tres escenarios. Yo he visto y me he enterado de situaciones donde definitivamente es de extrema cautela, han frenado las inversiones. He visto también las decisiones donde vamos a continuar, vamos a ser mesurados, y también he visto aquellos que mencionan en épocas o en circunstancias donde la situación está turbulenta, es una época de oportunidades si tomas las mejores decisiones y si sabes efectuar los análisis adecuados para tomar esas decisiones. Entonces, me parece que fíjense que recuerdo yo tuve la oportunidad de estudiar o tomar el programa de alta dirección en el IPADE, y es un grupo, como ustedes saben, se forma un grupo multidisciplinario de muchos puntos de vista y demás, y ahí es donde te das cuenta que ante una misma circunstancia puedes tener dos reacciones completamente diferentes y ambas aparentemente ser adecuadas. Les voy a dar un ejemplo. Me acuerdo que en una ocasión estábamos platicando sobre un tema en particular, yo vi a alguien que levanta la mano y decía, no, nosotros tenemos que avanzar primero y aprovechar la oportunidad y demás, porque acuérdense que el que pega primero pega dos veces. Y me pareció, bueno, hace sentido. Y yo vi otra persona que levantó la mano y dijo, no, mejor vamos a esperemos que alguien tome la decisión, veamos en qué se equivoca y después ya nosotros hacemos lo que debemos de hacer, porque acuérdense que a los pioneros se los comieron los indios. Bueno, ahí como ven se administra por frases, ¿no? Pero la realidad es que te das cuenta cómo ante una circunstancia puedes tomar dos caminos diferentes y ambos aparentemente ser adecuados. Yo creo que lo que le hace la diferencia es que la posición que tomes tenga que ser una posición verdaderamente informada y de alguna manera estratégica. Lo primero que tienes que hacer es estar muy consciente de cuáles son los entornos o los escenarios que se pueden generar, y ante cada escenario tener una respuesta de acuerdo a lo que tú te dedicas y a tus condiciones y a tus alcances. Esa es para mí la parte importante. En otras palabras, no dejemos que la circunstancia te llegue, sino anticiparte la circunstancia. Sí, porque las decisiones se vuelven tremendamente importantes en momentos así. ¿Qué hago, no? Me voy del lado de la timidez, ¿no? Del lado de la precaución, o me voy del lado pues de la apuesta, ¿no? Del arrojo, y creo que lo que tú estás diciendo es que tomes la decisión que tomes, las dos pueden ser buenas, pero hay que estar informado. El problema en estos tiempos es que la información, sobre todo lo hemos comentado con Rodrigo muchas veces, las decisiones las toma como un personaje central de los acontecimientos mundiales, un presidente que no siempre es o casi nunca es racional en sus decisiones. Es muy difícil anticiparse a qué va a decidir. Entonces ahí se vuelve difícil la obtención de información para la toma de decisiones estratégicas. Mira, tienes razón, y efectivamente cuando depende de algo que sale de tu control es donde empezamos a tener complicaciones. Sin embargo, hay mucha información factual que, derivado de otras circunstancias que verdaderamente sale de tu control, hay muchas circunstancias que te hace de repente desviarte de tu foco. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si bien es cierto que puede estar alguien en otro lado del mundo tomando ciertas decisiones, no tienes que dejar de ver, por ejemplo, los fundamentales que tiene nuestra economía. Pase lo que pasa, tenemos ciertos fundamentales. No puedes dejar de ver la inversión que ya existe en el país y que tampoco puede ser retirada. Sí pone en riesgo la nueva inversión, que siempre es importante, pero ya en un entorno de un 100% es mucho más importante de la que existe, a la que pudiera llegar, y que tampoco se puede abandonar. No podemos también dejar fuera de la jugada la contención que se ha tenido, por ejemplo, en la inflación, la autonomía del Banco de México. O sea, hay mucha información factual
que en ocasiones desmerece o se esconde ante una amenaza aparente, y me parece que dentro de las cosas que se tiene que hacer como empresario es tener un poco la mente fría para poder, si bien ante una amenaza, poder realmente hacer un análisis asertivo sobre todo el entorno y así poder llegar a escenarios realistas y con base en esto tomar decisiones. Por supuesto, y es interesante lo que mencionas, Paco, porque veíamos los análisis que hace el FMI, recientemente el Banco Mundial, e incluso dado el ímpetu que tiene la economía estadounidense, aumentan las perspectivas de crecimiento económico de México, entendiendo que puede haber, como ya lo decías, momentos de oportunidad. Ahora, ¿cómo comparas el marco de referencia de lo que hoy estás recogiendo en esta incertidumbre y estas reacciones distintas del sector empresarial mexicano con respecto a otro momento muy complejo que fue la gran recesión de 2009? Me acuerdo en septiembre 15 de septiembre de 2008 colapsa Lehman Brothers y el mundo se asoma a un abismo en donde se acaba el sistema financiero como lo conocíamos. ¿Cómo distinguirías, digamos, y atravesando esa otra experiencia que fue la gran recesión, qué distinguirías de los dos momentos? Caray, esa es muy buena pregunta, pero yo sigo pensando que la clave es tener esa mente fría y poder analizar los datos duros de cada circunstancia. Y si analizas los datos duros de cada circunstancia, en un caso, la amenaza fue muy clara desde el punto de vista económico. Teníamos una burbuja, ¿te acuerdas que de repente reventó esa burbuja? Pero vamos, muchos analistas, si hubieran tenido esa mente fría, hubieran podido ver esa burbuja. O sea, muchos también recordarás. Exacto, ya todo el mundo lo está viendo. En este caso, lo que tendremos que analizar es, ¿existe una burbuja o realmente la burbuja de origen es más de humo más que de facto? Y me parece que ahorita en este entorno estamos más en una burbuja de humo que de facto. Por ejemplo, tomemos el caso de la economía de Estados Unidos con nosotros, que si bien es cierto, el presidente de Estados Unidos ha tomado algunas decisiones que podemos pensar que en el corto plazo pueden dar resultados, pero en el mediano y en largo plazo pudieran comprometer la economía. Sin embargo, en ese mismo corto plazo, ya lo hemos estado viendo, en ese corto plazo de Estados Unidos la economía ha mejorado o se ha mantenido muy bien. Y no se nos puede olvidar que México, suceda lo que suceda, sigue siendo un proveedor de Estados Unidos. Nosotros, ahorita ese es el rol que estamos jugando en este momento. La realidad es que si tú ves los indicadores, el año pasado, las exportaciones que tuvo México y demás, pues la verdad es que tuvo un buen año. ¿Por qué? Pues estamos colgados de la economía de Estados Unidos. Si hubiéramos sido así de fríos, hubiéramos podido prever que este año iba a ser bueno. Bueno, pensemos en el mediano y largo plazo, pero tenemos tiempo realmente para dimensionar y colocar los puntos donde se tienen que colocar. En el corto plazo puede hacer más sentido, en el mediano y largo plazo tenemos que prepararnos, ¿no? Pues Paco Francisco Pérez Cisneros, socio director general de Deloitte, muchas gracias. Gracias por la hospitalidad y gracias por estos minutos para el programa. Al contrario, gracias por estar aquí. Ya saben, esta es su casa y bienvenidos nuevamente. Saludos a ti y a tu auditorio.